Saludos hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Como pudieron ver en el título y en la miniatura, vamos a responder a la pregunta ¿qué es la iglesia o qué es una iglesia? Parece una pregunta sencilla de responder, pero como vamos a ver no es tan sencilla. Y lo que complica la respuesta de esta pregunta es que en nuestra cultura y en nuestro idioma utilizamos la palabra iglesia para referirnos a diferentes cosas. Por ejemplo, utilizamos la palabra iglesia para referirnos a un edificio. Todos hemos dicho cosas como olvidé mi Biblia en la iglesia o olvidé mi suéter en la iglesia, olvidé mi chamarra en la iglesia, o hemos utilizado la palabra iglesia para dar referencias geográficas. Ahí en la esquina vas a ver una iglesia, o das vuelta en la iglesia, o si ves una iglesia ya está cerca. Pero el Nuevo Testamento no utiliza nunca la palabra iglesia para referirse a un edificio. Y los creyentes deberíamos de habituarnos y dejar de utilizar la palabra iglesia para referirnos a un edificio, a un lugar, porque el Nuevo Testamento nunca utiliza la palabra iglesia en este sentido. En segundo lugar, a veces utilizamos la palabra iglesia para referirnos a una denominación o a un grupo de iglesias en específico. Por ejemplo, decimos cosas como la iglesia pentecostés, la iglesia católica, la iglesia adventista. Pero de nuevo, el Nuevo Testamento nunca utiliza la palabra iglesia para referirse a una denominación o a un grupo de iglesias. De hecho, en el tiempo de los apóstoles no existían las denominaciones. En tercer lugar, hay hermanos y hay personas que utilizan la palabra iglesia para referirse al total de creyentes en el mundo. Lo que estas personas formulan es que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se convierte al cristianismo, esa persona automáticamente pasa a formar parte de la iglesia. Aunque no esté bautizado en una iglesia y aunque no se congregue, al arrepentirse, al convertirse, forma parte de una iglesia. A lo cual nosotros preguntamos, ¿de cuál iglesia? Y la respuesta que nos dan es a la iglesia universal. Es decir, todos los creyentes formamos parte de la iglesia universal, la iglesia invisible también llamada, o el cuerpo místico de Cristo. De nuevo, el Nuevo Testamento, valga la redundancia, no utiliza nunca la palabra iglesia en este sentido. Todos los creyentes en el mundo no forman parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia significa literalmente una asamblea reunida. ¿Cuándo vamos a reunir a todos los creyentes del mundo en este tiempo? Imposible. Lo que estos hermanos hacen es confundir el reino de Dios con la iglesia. Cuando una persona se convierte de sus pecados y se arrepiente, entra al reino de Dios, pero no entra a la iglesia. El reino de Dios es invisible, pero la iglesia local es visible. Entonces, tampoco es el uso que el Nuevo Testamento le da. El total de creyentes en el mundo no son la iglesia. La iglesia tiene que estar reunida. Entonces la pregunta continúa. ¿Qué es entonces la iglesia? En el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece un total de 115 veces. Y de estas 115 veces, en su mayoría es utilizada en un sentido local, es decir, para referirse a una iglesia local en específico, en un lugar geográfico específico con miembros específicos. Por ejemplo, en Apocalipsis 1 y 2 leemos, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, refiriéndose a la iglesia que estaba en Éfeso, o escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, refiriéndose a la iglesia que estaba en Filadelfia. En las epístolas de Pablo a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué es una iglesia? Es una asamblea local. La palabra iglesia viene del griego eclesía. Eclesía no es una traducción, es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Cuando tomas una palabra y en vez de darle una traducción le das otra palabra.
Por eso la palabra iglesia se parece mucho a la palabra original eclesía. Si los traductores del Nuevo Testamento hubieran traducido la palabra eclesía, leeríamos la palabra asamblea. Una iglesia es una asamblea local específica con miembros específicos en un lugar específico. De hecho, la palabra asamblea toma sentido cuando se trata de una reunión o una congregación. No tendría sentido decir, ahí hay una asamblea si hay una sola persona. Una sola persona no es una asamblea, lo que nos lleva a la siguiente afirmación. Un creyente en su casa no es la iglesia. Aunque puede formar parte de una iglesia, él solo en sí mismo no es la iglesia. Para que sea una iglesia, dice la Escritura, donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Entonces podríamos decir que hay una asamblea cuando hay más de un creyente. Entonces esto no es un término que el Nuevo Testamento le da, la idea de una iglesia universal, sino una iglesia local específica. El otro uso que el Nuevo Testamento le da, porque el Nuevo Testamento le da diferentes usos también a la palabra, es el que se conoce como el uso institucional o el uso general. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué iglesia se refiere el texto? ¿A qué iglesia fue a la que Cristo amó? ¿Solo se refiere a la iglesia de Éfeso? Evidentemente no. Entonces, este versículo no se refiere a una iglesia en particular, sino a una iglesia como institución, es decir, al total de iglesias en este mundo. Voy a ilustrarlo de esta manera. Voy a decir la siguiente frase. En México, la educación básica se adquiere en la escuela primaria. ¿A qué escuela primaria me refiero? No me estoy refiriendo a ninguna en particular, sino a la escuela primaria como una institución en sentido general. Pero cuando digo Gerardo Rosario obtuvo la educación básica en la primaria Héroes del Molino del Rey, ahí ya me estoy refiriendo a una primaria local, a una primaria específica. De la misma forma, el término iglesia a veces se utiliza, en su mayoría de veces se utiliza para referirse a una iglesia local, en su mayoría de veces, pero encontramos textos como este que acabamos de leer que no se refiere a una iglesia específica, sino al total de las iglesias. Por eso se le conoce como el uso general o el uso institucional. No se refiere de nuevo a la iglesia universal. Este término, de nuevo, soy enfático en decir, no está en el Nuevo Testamento, no existe. Otro texto, en Mateo capítulo 16, versículo 18, leemos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Cuál es la iglesia que iba a edificar Cristo? De nuevo, no se refiere a una iglesia local específica, sino a la iglesia como una institución. En tercer lugar, el Nuevo Testamento también presenta un uso que se conoce como el uso escatológico. Este uso se refiere a una iglesia en un tiempo futuro. También en el libro de los Efesios, en su capítulo 5, en el versículo 27 leemos: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo la iglesia va a ser esta clase de iglesia? Sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. La iglesia en el sentido futuro, la iglesia glorificada, la iglesia final. También podemos encontrar en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 23, leemos: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí la palabra a la congregación, de nuevo, es la palabra griega eclesía. Otras versiones lo traducen a la asamblea general. ¿A qué se refiere este uso? A que cuando Cristo venga por todos los escogidos, por todos los creyentes, vamos a ser reunidos
y ahí sí será una iglesia en sentido general, toda la iglesia por fin reunida. Estos son los usos que el Nuevo Testamento le da. Los recapitulamos. En primer lugar, el uso local, que es el más utilizado en el Nuevo Testamento, que se refiere a una iglesia específica. En segundo lugar, el uso como institución o el uso general, que se refiere a la iglesia en sentido general como una institución. Y en tercer lugar, el uso escatológico, que se refiere a la iglesia del tiempo del fin. Estos son los usos. Este término de iglesia universal tiene muchos problemas y causa muchos problemas. El peligro de esta creencia es que hay personas que pueden dejar de congregarse argumentando, bueno, pero yo formo parte de la iglesia universal. O hay personas que no querrán bautizarse diciendo, bueno, yo ya soy creyente, ya formo parte de la iglesia universal, cuando el Nuevo Testamento no permite este uso de una iglesia en sentido universal. El contraste está claro. La iglesia local tiene pastores y diáconos. La iglesia universal no tiene pastores ni diáconos. La iglesia local tiene ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. La iglesia universal no las puede tener. La iglesia local está comisionada, tiene que hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos, enseñarles y enviarlos. La iglesia universal no puede bautizar porque en realidad no existe, no puede enseñar porque no tiene doctrina y no puede enviar a nadie. La iglesia local tiene una doctrina específica, la iglesia universal no tiene ninguna doctrina específica. Entonces este término de iglesia universal no está en ninguna parte en el Nuevo Testamento. El término que sí está es el término como iglesias locales. Pero entonces, ¿cómo le vamos a decir al edificio donde se reúne la iglesia? Si la iglesia no es el edificio, entonces ¿cómo le vamos a decir al edificio? Ya lo dijimos, es el edificio donde se reúne la iglesia. También lo podemos llamar el templo, el santuario, como ustedes quieran decirle, pero el edificio en sí mismo no es la iglesia. La iglesia somos los creyentes cuando estamos reunidos. Espero que este video haya sido de ayuda para nuestros hermanos que lo pudieron ver. Por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en una próxima entrega.